Pues, buenas noches. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el segundo tema de nuestra declaración de fe. Entonces, voy a compartirles pantalla para que vayamos pues siguiendo todos ahí la misma información, porque sí van a haber muchas cosas que anotar el día de hoy. Acuérdense que probablemente suenen muy técnicas muchas cosas, pero es una clase, ¿no? Entonces, ahorita van a poder estar escribiendo y eso pienso yo que va a ser muy bueno. Entonces, déjenme, voy a compartirles pantalla. Estamos ahí. Permítanme un segundito. Ahí estamos ya. Un segundo nada más, por favor. Que me perdí un poquito aquí en esto de la compartida. No se está viendo nada, ¿verdad? Ahorita por allá. Ok, No, aún no se ve nada. ok, ahí va. Ahí estamos, ¿no? Ahora sí. Listos. Pues bueno, este es el tema del día de hoy. Repito, es el segundo tema que vamos a ver. Y se llama así la inspiración de las escrituras. Esto es algo que, bueno, es el primer tema que vamos a ver. En la semana pasada, si se recordarán, fue básicamente una introducción a lo que es nuestra declaración de fe, pero ya a partir del día de hoy, bueno, entramos ya en lo que son pues las declaraciones o la declaración de fe que tenemos como casa de oración, que en esencia son puntos básicos, son ahora sí que esenciales como cristianos, como creyentes evangélicos, como cristianos evangélicos. Entonces, necesariamente tenemos que entrar con el tema de la inspiración de las escrituras, es decir, necesitamos entrar con el tema que es, porque necesitamos tener muy ubicado lo que la Biblia dice de sí misma. O sea, toda la doctrina, toda la enseñanza sale, surge, emana de las escrituras. Entonces es inevitable el hecho de considerar, de examinar con mucho cuidado, pues todas las doctrinas bíblicas, ¿verdad? Toda la secuencia bíblica. Si nosotros no entramos a las escrituras y vemos cuál es el fundamento que tiene en este sentido, desde dónde se está originando y el por qué tienen la autoridad que tienen, pues todo lo demás es como si estuviéramos construyendo simplemente sobre como un castillo de naipes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que evidentemente Dios se ha revelado a sí mismo, ¿verdad? No solamente se reveló en la creación, como lo vemos en los salmos hablan mucho acerca de la creación, hablan mucho cómo los mismos cielos, ¿no? Reflejan la gloria de Dios, cómo el firmamento en sí mismo habla con respecto a la grandeza de Dios. Vemos a los cielos, ¿verdad? Vemos a todas pues el ejército de los cielos, ¿verdad? Como unos eternos proclamadores de la gloria de Dios, etcétera, ¿no? En Romanos, en el capítulo 1, allá en el versículo 19 y 20, pues nos hablan de toda la creación, que Dios se reveló, ¿verdad? A la creación. Entonces, yo creo que tenemos todos muy claro que Dios se revela y es una revelación, o Dios se deja ver de una manera muy general en la creación, pero Dios se reveló a sí mismo y dejó un registro
pues por escrito. Nos dejó un libro o una compilación de libros, ¿verdad? Que hoy en día conocemos como la Biblia. Así que tenemos que cuidar con mucho cuidado, ¿verdad? Y necesitamos considerar las distintas maneras en las que, de acuerdo a la Biblia misma, cómo es que lo hizo Dios, cómo es que se fue manifestando Dios por medio de las Escrituras. Entonces hay algunas preguntas que van a ser importante considerar, van a ser preguntas que nosotros nos debemos de contestar. Son cosas muy, muy claves que tenemos nosotros que tener en cuenta y repito, que nosotros nos tenemos que contestar estas preguntas porque si no tenemos esta base sólida, cualquier otra secuencia, cualquier otra doctrina de las escrituras la vamos a tener por cualquier lado, menos en el lugar que debe de estar. Entonces, vamos a considerar algunas preguntas. No son muchas, son cerca de 730, entonces yo creo que el día de hoy sí alcanzamos a terminar. Pero la primera es esta. ¿Podemos aceptar el testimonio de la Biblia? Es decir, podemos estar tranquilos con lo que la Biblia dice de tapa a tapa, no algunas porciones nada más, de tapa a tapa. ¿Podemos aceptar el testimonio de la Biblia? Yo creo que sí, pastor. Nada más, ahorita acuérdense, no denme No, chance de exponer hasta el final. Todos pónganle mute a su micrófono. Gracias. Entonces, podemos aceptar el testimonio de la Biblia. Podemos considerar a la Biblia como autoritativa, es decir, como que tiene la autoridad para establecer, es decir, como la única regla de fe y conducta, eso es lo que es autoritativa, ¿verdad? La única regla de fe y de práctica, la única fuente de información fidedigna en las esferas en donde Dios se revela, en todo donde Dios se revela. ¿Podemos considerar la Biblia como esa autoridad? Una tercera pregunta es, pues, como cristianos o cómo podemos justificar nuestra convicción como creyentes, como cristianos evangélicos, que solamente en las escrituras tenemos nuestra única fe, nuestra única norma, perdón, de fe y de conducta, que es inerrante y que es suficiente. No solamente que no tiene error, pero que es suficiente, que no se necesita nada más. ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos justificar eso? Son cosas que necesitamos nosotros tener muy claras. ¿Sí? Otras preguntas, otra par de preguntas. ¿Cómo podemos defender el hecho de que solamente en la Biblia encontramos la revelación de Dios para todo ser humano? No es para uno que otro. No es nada más para alguien que se tropezó por ahí con alguna Biblia, ¿verdad? En algún hotel, esas de las que dejan ahí, de la organización de los Gedeones o alguien más puso alguna Biblia, alguien me regaló una Biblia, entonces, bueno, pues nada más es para mí, es para el que le llegó, sino, ¿cómo podemos defender, repito, el hecho de que solamente en la Biblia encontramos la revelación de Dios para todo ser humano? ¿Sí? Porque, ah, perdón, ¿por qué no en otros medios? ¿Por qué no en otros libros, verdad? Que se conocen como libros sagrados. Bueno, si es que la Biblia, pero es que el Corán, ¿verdad? Es que el Popol Vuh, ¿verdad? Cualquier otro libro sagrado. ¿Por qué solamente vemos entonces a este libro, a la Biblia, como nuestra regla de fe, como nuestra regla de práctica y no a una institución? Es decir, ¿por qué solamente consideramos lo que la Biblia dice y no lo que una organización dice o no lo que una tradición nos dice o no esa luz interior de la que tanto se habla en muchos medios? ¿O por qué no en una
razón, en la inteligencia propia. Los seres humanos tenemos mucha inteligencia, tenemos mucha sabiduría, ¿no? Ya vino una época, la Ilustración. Entonces, pues todo lo que eso nos trajo, ¿por qué solamente tenemos que considerar y por qué solamente vemos como creyentes la Biblia como nuestra única norma, repito, de fe y conducta, ¿verdad? Yo quiero enfatizar esto porque cuando tratamos con una doctrina bíblica, es precisamente tenemos que apegarnos a la Biblia. Cuando estamos hablando de una doctrina bíblica, tenemos que tener ese apego, ¿verdad? Es decir, hay cosas que se pueden decir fuera de la Biblia, hay argumentos que están a los que se pueden recurrir, pero siempre tenemos que mantenernos enfocados. Es decir, cuando estamos hablando de alguna de las doctrinas, siempre van a haber otras áreas, déjenme decirlo así, ciencias en las que nos podemos apoyar para estudiar, para ver, para verificar, etcétera. Pero el punto es que siempre tenemos que llegar a la Biblia. Es decir, la semana pasada hablamos con respecto a lo que es teología, distintos niveles o distintas formas de teologías. Hablamos cómo en esencia todos hacemos teología, cómo todo llega a un punto que es teológico, cómo todos tenemos que considerar en un momento dado lo que Dios dice, porque Dios dice algo de todas las cosas, de todo lo que Él ha creado, de todo lo que Él ha hecho. Él tiene una opinión. Aquí el asunto es de que todos pueden haber muchas informaciones, puede haber o muchas fuentes de información con respecto a temas que están en la Biblia, pero solamente las escrituras es la fuente válida. Es decir, ningún teólogo, por más brillante que sea, ningún iluminado, ningún libro, ninguna nada, ¿sí? Ninguna nada no, se puede filtrar o le vamos a meter nosotros los filtros para nosotros entonces entender la Biblia y decir, ok, sí está la Biblia, pero tengo que leer a este filósofo. Sí está la Biblia, pero tengo que tomarlo con este libro, porque si no lo tengo con este libro, entonces no voy a poder entender la Biblia. Sí tengo que ver con con este manual que hizo fulano de tal, para que entonces pueda entender tal cosa. Hablamos ciertamente que la teología es inteligible, es decir, es algo que se puede razonar, pero a donde tenemos que llegar es al punto es de que, y el principio es la sola escritura, solamente la escritura, ¿sí? Entonces esto es esencial, esto es básico. La Biblia reclama, y cuando me refiero a reclamar, quiero decir que es el hecho de llamar a algo que sea específicamente, ¿sí? Como un derecho o como tomar legítimamente algo como propio. ¿Qué quiere decir esto? Que ayer creo, le comentaba, lo platicábamos Rocío y yo, no sé si ayer o hoy, creo que ayer, como muchas veces hay algunas palabras que nosotros podemos utilizar aún en el castellano y no necesariamente entenderlo con el sentido que tienen. Y por ejemplo, el hecho de reclamar, como reclamar generalmente nosotros lo asociamos con esa reproche, se puede decir. A veces lo asociamos con esa, pues sí, ese reproche para no meternos más a fondo, pero lo que es un reclamo es básicamente, está diciendo que dice que es suyo propio. Es decir, yo vengo y reclamo mi teléfono, ¿verdad? Porque
tengo todo el derecho sobre él porque es mío. No estoy peleándome con nadie, simplemente vine a reclamar mi teléfono, vine a agarrarlo. Bueno, la Biblia reclama no solamente que es todo el registro de la revelación divina, todo el registro de Dios mismo, ¿verdad? De cómo Él se ha revelado, sino que es la palabra de Dios. Pongan mucha atención con esto. Es la palabra de Dios. O sea, la Biblia dice de sí misma, reclama, repito, no solo que es revelación de Dios, pero que es la palabra de Dios, ¿sí? No que contiene la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, ¿sí? Esto es importante aclarar porque la semana pasada les mencioné a algún par de estos teólogos, pero la semana pasada mencioné que esta es una de las sombras de uno de los teólogos de principios del siglo XX, Karl Barth, ¿verdad? De que él decía que, aunque defendió contra el liberalismo y muchas cosas, las doctrinas bíblicas, las doctrinas esenciales, él se quedó con esto, ¿no? El hecho de que es palabra de Dios y que la Biblia contiene, y después ya en algunos seminarios, de hecho yo en algún momento yo escuché por ahí a alguien, ¿verdad? Pues era un maestro serio de la palabra que dijo, no es que la palabra de Dios contiene, o la Biblia más bien contiene la palabra de Dios. Y ya ahí ya nos metemos en problemas. Ya nos metemos en problemas porque si nos quedamos con que la Biblia contiene la palabra de Dios, ¿cómo sabremos cuándo sí y cuándo no es palabra de Dios? Es decir, ¿quién y en qué se basa para determinar esto sí es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios? Sé que la contiene, pero no sé que sí, no sé que no. ¿Me explico con eso? Entonces, la palabra de Dios, repito, no, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y eso es lo que la Biblia dice de sí misma. Entonces, la Biblia reclama que es divinamente inspirada, ¿sí? Que es divinamente inspirada y que su autoridad precisamente está ahí. Ahorita vamos a ver más adelante lo que es inspiración, pero hemos estado hablando acerca de lo que es inspiración, de lo que es revelación. Vamos a hablar acerca de lo que es inspiración también, pero ahora es muy importante que tengamos muy claro que eh, eh, que hay una diferencia muy grande entre revelación e inspiración. Hay una diferencia muy, muy grande entre revelación e inspiración. Nos puede sonar que parece lo mismo, pero no es lo mismo, porque póngame atención en esto. No todo lo que está en la Biblia es revelación, ¿ok? Pero todo es inspiración. Repito, no todo lo que está en la Biblia es revelación, pero todo es inspiración. Entonces, ¿qué es revelación? Esto es muy importante. ¿Qué es revelación? Bueno, revelación quiere decir que es Dios quien se despliega a sí mismo para ser visto. Es decir, es Dios que se muestra para ser visto, ¿sí? Dios se muestra para ser conocido. Entonces podemos encontrar nosotros muchas partes que están en la Biblia, muchas partes que están ahí escritas, que están ahí registradas, pero que no son revelación. Por ejemplo, hay cosas que están registradas porque fueron dichas, porque fueron pronunciadas, pues incluso por impíos, por pecadores. Hay palabras ahí, hay cosas que ahí están que dices, ay, esto, eh, ¿cómo está el asunto, verdad? Entonces, eso no es revelación, porque eso no nos lleva a conocer a Dios, no nos lleva a un mayor conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero
Eh, eh, pero el punto es de que toda la Biblia, ese es el hecho, toda la Biblia es un registro inspirado de Dios. Otra vez, ¿sí? Toda la Biblia es un registro inspirado. Repito, hay cosas que están en la Biblia que están ahí, pero no es una revelación, ¿sí? Pero es inspiración. Y esto es muy, muy importante. Entonces, toda la Biblia es un registro inspirado y por lo tanto es inerrante, ¿verdad? Es decir, no tiene error porque la Biblia misma, al ser inspirada, esa es su propia autoridad, ¿verdad? Pero también es suficiente. Entonces, vamos a entrar a lo que es inspiración. ¿Están listos? Vamos a entrar a lo que es inspiración. ¿Qué quiere decir inspiración? ¿A qué nos referimos cuando decimos que la Biblia es divinamente inspirada, verdad? Y antes de entrar a lo que es inspiración, ¿verdad? De definir lo que es inspiración, me gustaría decir lo que no es inspiración. Lo que no es inspiración, no es de que haya sido un escrito, ¿verdad? Muy, muy, muy creativo, algo muy exaltado, ¿verdad? Muy, muy inspirado, como normalmente entendemos alguna expresión artística, algún poema, alguna pieza de música, alguna pintura. Dices, no, es que, no, hombre, ahorita aventaste, andabas inspirado, ¿verdad? Uy, dijo esto, uy, andaba inspirado. Muchas veces se piensa eso, como que la creatividad está a flor de piel, que está saliendo así, y no, no, no es eso. Eso es algo muy humano, ¿sí? Eso es algo muy humano. Ese es un nivel de inspiración que es algo muy, muy humano. Entonces, ¿qué es la inspiración? Las escrituras son un producto, ¿verdad?, de origen divino. Quiere decir que fueron exhaladas. Exhaladas es de que fueron sopladas, pero es que salió de la boca de Dios, ¿sí? Eh, Quiere decir que Dios sopló, que exhaló un mensaje en y a través de los hombres precisamente que Él escogió, a quienes Él inspiró. Algo muy importante es entender que inspiración y cuando Dios inspiró a los escritores bíblicos, no les dictó. Muchas veces esta es una corriente que existe, ¿verdad? Es un concepto que se tiene, es de que Dios les estuvo dictando. No, Dios no les dictó. Eso tenemos que entender algo que se llama dualidad de autor, ¿verdad? Dios no les, no les estuvo diciendo palabra por palabra. Miren, voy a abrir otro aquí que está en el texto, que es en 2 Timoteo capítulo 3, muy conocido. Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Pongan atención. Dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Ahorita voy a regresar ahí. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto
y equipado en toda buena obra. Ustedes ven ahí en su pantalla que después de la expresión de inspirados por Dios está la palabra teopneustos, ¿sí? O más bien theo, ¿sí? Puede ser como TH, ¿sí? Pudiera ser, o más bien como una DZ, así, theopneustos, que quiere decir divinamente soplada. Ahora, fíjense, esta palabra es muy interesante porque esta palabra, y esto es algo que los eruditos en el griego te dejan ver, hasta el momento cuando Pablo estaba explicando acerca de esta palabra o que era inspirada por Dios, creó esta palabra, porque esta palabra no existía, esta palabra la creó Pablo. El griego permite hacer eso, ¿sí? Permite unir esos conceptos y lo puso, o sea, tan bien armado y la estructura de la palabra está tan bien hecha que perfectamente da a entender cuál es el concepto, ¿sí? Por eso, a veces cuando en una traducción o en español, o en inglés, en francés, en el idioma que ustedes quieran, a veces no te da la precisión que te da el griego, ¿ok? Como están los manuscritos originales, ¿ok? No te da esa precisión. Ha habido quienes le han llamado al griego la matemática del idioma, ¿sí? Porque es muy preciso, muy, pero muy preciso. Entonces, estoy interesante eso, ¿no? ¿Cómo creó? Inventó. Ahora sí que se inventó esa palabra. Pues yo, a ver cuál me invento en estas fechas. No me voy a sentir tan mal cuando me saque alguna palabra por ahí de la manga. Pero que quede muy bien entendida, ¿verdad? Entonces, repito, esto no quiere decir que al ser la palabra de Dios inspirada, no quiere decir que fue un dictado, ¿ok? Podemos ver nosotros con mucha claridad las diferencias de estilos. Miren, nosotros podemos llegar a conocer y a entender ciertos rasgos de la personalidad de alguien por la manera en que escribe, la forma en que escribe, el estilo en el que escribe. Eso te deja ver rasgos de personalidades, ¿sí? Y nosotros lo podemos también encontrar aquí en la Biblia. Cuando es un dictado, siempre ves que es lo mismo, porque son exactamente las mismas palabras dichas de la misma manera, es la misma idea dicha de la misma forma, ¿sí? Mucho como hacen las noticias en los distintos canales, ¿verdad? Toda la narrativa que tienen es un guión. Y eso no fue un guión dictado. Dios inspiró, Dios sopló. Entonces, dejó ver aún, permitió, ¿verdad? Porque esto nos deja ver las distintas formas de pensar, las distintas personalidades de los distintos escritores. Hay una diferencia muy clara entre Pablo y Pedro, entre Pedro y Juan, entre Juan y Lucas, ¿verdad? Lucas que escribió por investigación. Hay una diferencia muy grande también, por ejemplo, entre Moisés y Daniel, aunque ambos eran muy preparados, pero vamos, Moisés en su tiempo era un hombre muy, muy preparado, ¿sí? Isaías y Amós, Isaías tiene un manejo del lenguaje impresionante, ¿verdad? Y Amós, que fueron contemporáneos, pues no, él es mucho más sencillo, mucho más directo, pero tiene un mensaje tremendamente contundente. Pero se ven las distintas personalidades porque fue inspirado. Ahora, el concepto de inspiración precisamente permite ver las características individuales del escritor. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Vamos a leerlo porque aquí también nos deja ver esto. Y dice, pero ante todo, sabed esto,
que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ahorita me voy a regresar ahí. Versículo 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Voy al versículo 20, porque esto es muy importante. Dice que ninguna profecía de lo que está en las Escrituras es asunto de interpretación personal. Es decir, la Biblia dice lo que dice, ¿ok? La Biblia dice lo que dice, no lo que yo entiendo que dice, no lo que se me ocurre, no lo que yo pienso que dice. Entonces, por eso debemos de tener mucho cuidado, sobre todo en ese tipo de reuniones en donde a veces, pues hay quien puede estar bien intencionados, pero a veces muy equivocados, ¿verdad? Y se preguntan o la conversación gira en torno a la interpretación en la que le dan los asistentes a un texto. Por ejemplo, a ver, hermanos, bueno, pues aquí estamos platicando y nos estamos tomando un café, ¿verdad? Estamos ahí conversando y fíjense que yo vi este versículo, ¿verdad? Juan 3:16, sí, porque de tal manera, a ver, hermano, ¿tú qué piensas que dice? No, bueno, para mí dice tal cosa, esto. Muy bien. ¿Y tú? No, pues yo pienso que dice. Y el otro, no, sí, pero es que eso es peligrosísimo, ¿sí? Porque ninguna profecía, es decir, aquí profecía no son eventos futuros solamente. Aquí profecía se está refiriendo a un mensaje de Dios, es decir, ningún mensaje de Dios que está en la Escritura, que está en la Biblia, que está en ese compendio de libros, ¿verdad? En esa compilación de libros, es un asunto de interpretación personal. Es decir, no hay ni una letra que esté en la Biblia que yo le pueda dar o que cada quien le pueda dar o le asigne un valor. Y eso es algo que dentro de la teología liberal es de lo más usual, y ese es uno de los riesgos y esa es una de las consecuencias de eso de que, bueno, pues es que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Lo alcanzan a ver? Porque eso ya lo torna entonces en un asunto de interpretación personal. Y la Biblia es clarísima. Yo espero que haya quedado muy, muy claro eso, ¿sí? Nos seguimos avanzando, entonces vamos allá al versículo 21. Ahí se los dejo. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana. Es decir, nada de lo que está en las Escrituras es porque se le ocurrió a alguien anotarlo. No es porque alguien dijo, bueno, pues a mí me parece bien esto. Si bien es cierto que Lucas escribió por investigación, y él dice, me ha parecido a mí también en un principio, dice, excelentísimo Teófilo, me ha parecido, ¿verdad? Investigar, pero fue inspirado, ¿sí? Fue inspirado y Dios lo condujo. Ahora, vamos a ver de qué se trata esto, porque dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquí la palabra inspirados por el Espíritu Santo ya es una palabra muy distinta a theomnustos, ¿sí? Ya es muy distinta. Aquí ya no quiere decir lo mismo. Aquí inspirados quiere decir guiados, quiere decir dirigidos, quiere decir conducidos. Escuchen bien, también quiere decir controlados. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy importante. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la palabra de Dios es algo, como dice Pablo, que es soplada por Dios. El mensaje de Dios, lo que está escrito es porque fue soplado, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo estuvo influyendo, estuvo guiando, estuvo dirigiendo y estuvo supervisando todo lo que se estuvo haciendo y todo lo que se estuvo escribiendo. Entonces, lo que nosotros podemos ver en estos versículos aquí de Pedro es de que la voluntad de los autores humanos, ¿verdad? Pues ninguno de ellos dirigió la operación de la Biblia o a escribir la Biblia, ¿verdad?
Entonces, esto es muy, muy importante. Es decir, ningún mensaje de los que está en la Biblia fue traído por voluntad humana. Entonces, todo esto, entendiendo esta inspiración, es algo que se llama, o lo han llamado de alguna manera, así para entenderlo mejor, ¿verdad? Se le conoce como inspiración verbal. Inspiración verbal, ¿verdad? Que no es otra cosa, ¿verdad? Insisto, no es un dictado, inspiración verbal quiere decir que el Espíritu Santo supervisó, ¿verdad? Que ha supervisado, ha controlado, ha dirigido a los hombres que él escogió en cada palabra. Ponga atención en esto que tiene ahí, de tal manera, ¿sí? De tal manera que evita cualquier error, ¿sí? Evita cualquier error y produce el resultado que Dios quiso que se lograra desde un principio, de principio a fin, ¿sí? Escuchen esto, de tal manera, y anótenlo, de tal manera que el escritor no puede ser culpable de error en lo que escribió, porque no fue traída por voluntad humana, fue inspirada por Dios y él ubicó, es decir, todo lo que está ahí es inspirado por Dios. Muy, muy importante. Voy a dejar un momento eso ahí. Ya no tenemos muchas láminas más, pero esa la voy a dejar ahí porque ya estamos acercándonos al final de esto. Ahora, póngame atención aquí, por favor. Dios dirigió entonces a los hombres para que ellos escribieran el mensaje de la Biblia. Dios lo supervisó, ¿verdad? A cada uno de los autores de la Biblia, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos en los manuscritos, en lo original, como esta inspiración, esta palabra inerrante. Y esto es muy importante entender, mis amados. Miren, la Biblia no tiene errores, ¿ok? Pueden haber errores de traducción, sí, sí pueden haber, sí se les puede, es decir, en las copias pueden haber ciertos errores, ¿verdad? Hay algunas traducciones que pueden ser más precisas que otras, eso es cierto también. Hay algunas versiones que han sido manipuladas intencionalmente, que han sido torcidas, que han sido mutiladas intencionalmente, pero en los escritos originales, miren, no me voy a meter ahorita por ahí, es un tema largo, pero nada más para que nos quede claro la importancia y la seguridad que podemos tener en que las escrituras son inspiradas por Dios y lo que nosotros tenemos hoy en día en las versiones formales como Reina Valera, Biblia de las Américas, ¿sí? Que es una versión textual, tiene un 98, 99% según lo que sacan ahí de precisión en cuanto a los manuscritos. ¿Sí? Eso es altísimo, filológicamente eso es altísimo. ¿Sí? Repito, hay algunos manuscritos que se han compilado a lo largo de los años y escuchen bien, ahorita hay son más de 5,000 manuscritos que hay de distintos, algunas piezas que son completas, otras que son parciales, pero que al juntarlos todos, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos como Biblia, podemos estar seguros en un 99% que lo que nosotros tenemos en las manos, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo se ha encargado de cuidarla, aun cuando han habido hombres que se han esforzado, y vaya que se han esforzado
por torcerla, por mutilarla, por cortarla, el Espíritu Santo siempre mantiene ahí. Fíjense, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado o han leído algo, si no lo han hecho, háganlo, pero algo con respecto a los rollos del Mar Muerto. Es impresionante, ¿sí? Es a mediados del siglo XX, fueron descubrimientos que hicieron de rollos en las cuevas de Qumran, ¿sí? Datados del primer siglo, ¿ok? Copias del primer siglo, una copia completa del libro de Isaías, del rollo de Isaías, completita, ¿sí? Y está guardada, es palabra por palabra, ¿verdad? Entonces, es muy, muy, muy interesante todo esto. Entonces, repito, ¿verdad? Pueden haber errores de edición, pueden haber errores de traducción, pueden haber errores de dedo por ahí, pero en su texto original, las escrituras, la Biblia es absolutamente inerrante. Absolutamente inerrante. ¿Sí? Ahora, ya nada más, voy concluyendo con esto, voy cerrando esto. La Biblia, entonces, reclama ser inspirada por Dios. Dice de sí misma, toma ese derecho, que posee ese derecho, que es inspirada por Dios. ¿Sí? Hay algunos términos que se utilizan ahí en la Biblia, ¿verdad? Que la Biblia utiliza de sí misma. Y una de ellas es como escrituras o las escrituras. Es decir, nosotros encontramos que en la Biblia dice de la Biblia que son las escrituras. Ahora, cuando dice las escrituras es para designar un escrito santo, un escrito inspirado por Dios, no escritos ordinarios. Ah, no, pues las escrituras de la casa, ¿verdad? O las escrituras de no sé qué cosa. No. A esto se refiere ahí como un escrito inspirado por Dios, soplado por Dios, controlado por Dios, dado a hombres y que Él supervisó que llegara a un buen término y que esa palabra cumpliera el propósito para lo que fue enviada. Entonces, hay otras descripciones que hace también de sí mismo la Biblia, ¿verdad? Habla de sí misma como palabra de Dios. Palabra de Dios es muy usado, ¿verdad? Hay expresiones como así dice el Señor o así dice Jehová o así dice Yahweh, ¿verdad? Pero es así dice el Señor. Hay la expresión de el Señor habló, Dios dijo o dijo Dios, vino palabra del Señor, el Señor, así dice el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son distintas expresiones, distintas expresiones incluso formadas, cognadas como estas que están en las escrituras. Y fíjense que alguien, yo admiro muchas a esas personas, qué paciencia, pero alguien se tomó la molestia de contar cada una de esas veces de las distintas formas, las distintas expresiones para decir, así dice el Señor habló, Jehová ha dicho, etcétera, etcétera. Y solamente en el Antiguo Testamento hay 3,808 veces que dice esto. 3,808. 3,808. Es decir, son muchas veces que la Biblia dice de sí misma que es palabra de Dios, que dice Dios. Les voy a decir esto, no hay ningún otro escrito. El Corán nunca dice que es inspirado por Dios. Asumen que es inspirado por Dios porque Mahoma decía que era profeta. Ahora, nadie lo puso a él. Él dijo de sí mismo que era profeta y todos los escritos que salieron ahí, nunca ves que haya una sola afirmación que diga esto es palabra de Dios. Ningún otro libro, ningún otro escrito, ¿sí? Afirma ser palabra de Dios. Vámonos para el final. Espero que estemos aprendiendo algo, pero vámonos para el final. Deuteronomio 18:18. Un profeta como tú levantaré entre
sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Leo nuevamente. Un profeta como tú levantaré entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Entonces, esto pues solamente, esta profecía, ¿verdad? Es obvio que es con respecto a la venida del Señor, que se está refiriendo a la persona misma de Cristo Jesús, pero también habla mucho de Moisés, del ministerio de Moisés. Entonces, quiero ir concluyendo aquí ya con este tema, mis amados, porque fíjense que más adelante lo vamos a ver con más detenimiento y con más detalle, porque han habido en los últimos años unos serios ataques a las escrituras venidos de la escuela o de la teología liberal, en donde algunos ya te dicen que Isaías pues no lo escribió Isaías, que Daniel no lo escribió Daniel, que los primeros 11 libros, los primeros 11 capítulos del Génesis pues son una ficción. Muchas cosas, ¿sí? Que han surgido de ahí. Y esto es, pues esto viene, pues ahora sí que del mismo infierno, porque si internamente se empieza a golpear la credibilidad en la palabra de Dios, no sé si lo alcanzan a ver, se empieza a golpear la credibilidad en la palabra de Dios, es decir, tenemos la Biblia, ¿sí? Sí, pero es que será o no será. ¿A quién les recuerda eso? ¿De dónde? ¿A quién les recuerda que hizo eso? ¿No? Con que Dios ha dicho, Dios les dijo, sí. Entonces, pues es importante tenerlo ahí en consideración esto, ¿verdad? Las escrituras son toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Fue dada por Dios para todos los hombres. Dios se reveló a los hombres, otra vez, no solamente por la creación, pero nos dejó un libro maravilloso. Somos gente de libro, ¿sí? Nos dejó su palabra escrita y tenemos, como dice mismo Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar atentos, ¿sí? Debemos de estar atentos. Es que fulano dice, la Biblia dice, las escrituras dicen, ¿sí? Entonces, con esto concluimos este tema. Voy a cortar la grabación a partir de este momento.